Durante 5 milenios, la Vía Láctea ha conocido la paz. 5.000 años de diplomacia intergaláctica, de comercio floreciente, de maravillas tecnológicas compartidas entre innumerables especies. Los imperios más antiguos crecieron y se consolidaron, y las civilizaciones más jóvenes encontraron su lugar en una red cósmica de entendimiento mutuo. Pero incluso las eras más gloriosas tienen un final. Y lo que terminó la nuestra no fue una profecía cataclísmica ni una traición inesperada, sino una declaración de guerra. Una declaración de guerra hecha a la humanidad. Un ultimátum galáctico que, para sorpresa de todo el universo, no provocó miedo, ni ira, ni siquiera preocupación. Solo una reacción. Una reacción que desconcertó a la coalición alienígena. Una reacción que dejó a sus líderes perplejos y a sus estrategas en shock. Porque cuando los alienígenas declararon la guerra, la humanidad simplemente se rió. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta tan extraña? ¿Cómo se atrevía una especie tan joven, tan recién llegada al escenario cósmico, a mostrar tal desprecio por una amenaza existencial? La respuesta, mis amigos, se encuentra en los anales no de la historia galáctica, sino de la historia de la propia Tierra. Una historia que el resto del universo, en su arrogancia, había olvidado, o quizás nunca se había molestado en aprender. Prepárense para escuchar el relato de cómo la paz más larga de la galaxia llegó a su fin, y cómo la humanidad, sin una pizca de miedo, decidió que era hora de recordarles a todos exactamente con quién estaban tratando. Para entender la hilaridad humana, primero debemos comprender la seriedad de la situación. La paz de los 5.000 años no era un mero tratado, era la estructura misma de la sociedad galáctica. Regida por el Gran Consejo de las Especies Unificadas, una asamblea de los imperios más antiguos y poderosos, garantizaba la estabilidad a través de una compleja red de alianzas, zonas neutrales y protocolos de no agresión. Las grandes potencias, como el Imperio Silosiano, con sus vastas flotas de naves de energía solar, o la Federación CYN Tari, maestros en la biotecnología y la manipulación genética, habían visto incontables conflictos reducirse a cenizas antes de la era de la paz. Su sabiduría y sus dolorosas lecciones forjaron un futuro donde la guerra se consideraba una reliquia bárbara. Las nuevas especies que alcanzaban las estrellas eran recibidas, educadas en los caminos de la coexistencia y asimiladas a esta vasta red de civilizaciones. La Tierra fue una de estas nuevas adiciones, descubierta hace apenas unos siglos, aún en sus etapas formativas de exploración espacial interestelar. La humanidad fue observada, evaluada y finalmente bienvenida, con cierta condescendencia, como una especie prometedora, aunque emocional y algo impredecible. Cuando la humanidad finalmente se unió al Gran Consejo, lo hizo con una mezcla de entusiasmo y, a los ojos de las especies más antiguas, una ingenuidad casi conmovedora. Compartieron sus sueños de exploración, sus avances médicos y sus obras de arte con una franqueza que contrastaba con la calculada diplomacia de otras razas. Los alienígenas, acostumbrados a civilizaciones milenarias con estratagemas políticas que abarcaban siglos, encontraron la simplicidad humana extrañamente refrescante, casi infantil. Veían a la humanidad como una especie emocional, propensa a los conflictos internos, pero con un gran potencial si se la guiaba adecuadamente. La narrativa predominante era que la paz galáctica había domesticado a la humanidad, suavizando sus bordes ásperos y canalizando su energía hacia la ciencia y la cultura. Se asumió que los siglos de contacto con una galaxia pacífica habían borrado las cicatrices de su propia historia belicosa. ¡Qué equivocados estaban! En su condescendencia, las demás especies pasaron por alto un detalle crucial: la historia humana es una de supervivencia, resiliencia y una adaptación implacable, a menudo forjada en el crisol de la guerra. La chispa del conflicto, irónicamente, no provino de la humanidad. Surgió de una disputa territorial menor entre dos especies clientelistas del Imperio Silosiano, cerca de una región conocida como los mundos fronterizos. Lo que debería haber sido resuelto por arbitraje, escaló rápidamente debido a la intransigencia de una de las partes. El Gran Consejo intervino, pero los silosianos, sintiéndose desafiados en su autoridad, decidieron enviar una demostración de fuerza para reafirmar su dominio. Esta demostración de fuerza se extendió más allá de lo necesario, afectando inadvertidamente un puesto de observación humano. No hubo bajas, pero la demostración fue un claro desprecio por los protocolos de no agresión. Los humanos se quejaron formalmente. Los silosianos respondieron con una arrogancia que sorprendió a los delegados humanos. Lo que siguió fue una serie de malentendidos y escaladas, donde cada intento humano de negociación fue interpretado como debilidad y cada afirmación silosiana de superioridad fue vista por los humanos como una provocación.
Finalmente, en un movimiento sin precedentes en 5 milenios, el Gran Consejo, presionado por los silosianos que sentían que su honor estaba en juego, votó para emitir una declaración de guerra contra la humanidad. No un ultimátum, no una negociación final, sino una declaración directa. La especie conocida como humana ha demostrado ser recalcitrante e incapaz de adaptarse a los principios de la paz galáctica. Por la presente, el Gran Consejo declara que se utilizarán todos los medios necesarios para garantizar la estabilidad y la conformidad. La galaxia entera contuvo el aliento. La paz había terminado. El momento de la declaración fue transmitido a todas las especies. La expectativa era una de terror, de pánico, de una súplica desesperada por clemencia por parte de los humanos. Pero lo que recibieron fue una transmisión en vivo desde el principal centro de comando de la Tierra. La imagen era clara, los líderes humanos, reunidos en lo que parecía ser una sala de guerra, con pantallas holográficas que mostraban la declaración alienígena. Los delegados alienígenas en el Gran Consejo observaron con la mandíbula caída, o lo que equivaliera a ella en sus respectivas fisiologías. En lugar de desesperación, se vieron sonrisas. Luego, risas. Risas genuinas, abiertas, que resonaron por toda la galaxia. El líder humano, un hombre de mediana edad con una barba canosa, se echó a reír con la cabeza hacia atrás, y sus colegas se unieron a él. La risa no era histérica, sino una risa de asombro, de incredulidad, como si acabaran de escuchar el chiste más elaborado del universo. Las palabras del líder humano, traducidas y transmitidas, resonaron en los receptores alienígenas. Espera, ¿en serio? ¿Están declarando la guerra? ¿Después de todo este tiempo? ¿Pensaron que éramos suaves? Y luego, más risas, pero esta vez con un matiz diferente, una especie de deleite travieso, un brillo en sus ojos que nadie en la galaxia había visto antes. Lo que la galaxia había olvidado, o convenientemente ignorado, era la verdadera naturaleza de la humanidad. Durante los siglos de paz, se habían centrado en los aspectos culturales y científicos de la Tierra, en sus obras de arte, su música, sus avances en la medicina. Habían visto a los humanos construir estaciones espaciales, desarrollar nuevas formas de energía y explorar planetas distantes con curiosidad. Pero nunca se detuvieron a investigar los miles de años de historia humana antes de su contacto. Los imperios galácticos, que habían olvidado el significado de la guerra a gran escala, no entendían que la humanidad había sobrevivido a un ciclo interminable de conflictos, superando invasiones, plagas, desastres naturales y, sobre todo, a sí mismos. Habían luchado con espadas y arcos, con pólvora y cañones, con bombas atómicas y armas de energía. Habían desarrollado tácticas, estrategias y una capacidad de innovación destructiva que superaba con creces cualquier cosa que las especies pacíficas pudieran concebir. La paz galáctica había sido, para la humanidad, no un proceso de domesticación, sino un periodo de descanso activo. Habían estado aprendiendo, observando, adaptándose. Pero nunca habían olvidado cómo luchar. La risa humana no era una burla a la amenaza, sino una burla a la premisa de que la humanidad era una especie débil y sumisa. Era la risa de un perro de guerra que había sido encadenado durante demasiado tiempo, pero que nunca había olvidado sus instintos. Mientras el Gran Consejo se recuperaba del shock de la transmisión, los humanos ya estaban movilizándose. Pero no de la manera que los alienígenas esperaban. No había pánico, sino una eficiencia fría y calculada. Las redes de comunicación humanas se encendieron con órdenes que no estaban en los protocolos de paz. Las flotas de naves que habían estado explorando o transportando bienes comerciales comenzaron a cambiar su configuración. Las colonias que se creían dedicadas a la investigación agrícola revelaron armamento oculto y plataformas de defensa avanzadas. Los alienígenas, acostumbrados a protocolos de guerra lentos y ceremoniales, no pudieron comprender la velocidad y la escala de la respuesta humana. Habían asumido que la humanidad era un mero desafío logístico, una pequeña molestia en el vasto cosmos. Lo que estaban a punto de descubrir era que habían despertado a un depredador que se había camuflado como presa durante 5000 años. Las primeras flotas silosianas, confiadas en su superioridad tecnológica y numérica, se dirigieron hacia los mundos fronterizos humanos. Su estrategia era simple, una demostración abrumadora de fuerza para obligar a la rendición. Lo que encontraron fue una resistencia completamente inesperada. Las naves humanas, que habían sido observadas como navegantes lentos o transportes civiles durante los años de paz, mostraron una agilidad y una potencia de fuego que desconcertaron a los almirantes silosianos.
No se trataba solo de armas, era la forma en que los humanos luchaban. Las tácticas eran impredecibles, agresivas y, a menudo, parecían suicidas para los alienígenas. Los pilotos humanos realizaban maniobras que desafiaban las doctrinas de combate galácticas, utilizando el terreno espacial de maneras innovadoras y sacrificando unidades individuales para lograr objetivos estratégicos. Los silosianos no entendían el concepto de guerra total o la adaptabilidad humana bajo presión. No entendían que la humanidad había estado preparándose para la guerra, no contra ellos, sino contra cualquier amenaza, simplemente porque siempre había una amenaza en la historia humana. La risa había sido solo el preludio de una demostración mucho más profunda de lo que significaba ser humano. A medida que la guerra avanzaba, la galaxia comenzó a entender el verdadero significado de la risa humana. No era una risa de arrogancia tonta, sino una risa de reconocimiento. Reconocimiento de que la galaxia había cometido un error monumental al subestimarlos. Reconocimiento de que, después de 5000 años de paz, la humanidad finalmente tenía una razón para volver a desplegar todo el arsenal de su ingenio y su ferocidad. Los avances tecnológicos que los humanos habían compartido durante la paz, ahora se transformaban en armas. Sus sistemas de comunicación, antes utilizados para el comercio, ahora coordinaban ataques a gran escala. Sus científicos, que antes habían buscado curas para enfermedades, ahora diseñaban armamento con una eficiencia letal. La humanidad no solo estaba defendiéndose, estaba contraatacando, empujando los límites de lo que era posible en el combate espacial. Los imperios galácticos observaron con horror cómo sus propias doctrinas de guerra, forjadas en siglos de conflictos, se hacían pedazos frente a la imprevisibilidad y la brutalidad estratégica de la humanidad. La paz de los 5000 años había terminado. Y la galaxia se dio cuenta de que lo que se había despertado no era un enemigo, sino una fuerza que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el universo. La guerra con la humanidad no duró los milenios que los alienígenas habían previsto. Duró el tiempo suficiente para que la galaxia aprendiera una lección inolvidable. El Gran Consejo, o lo que quedaba de él, se vio obligado a reconsiderar su declaración. La paz fue restablecida, pero no la misma paz. El nuevo orden galáctico surgió de las cenizas de la arrogancia alienígena y la risa humana. La humanidad no solo aseguró su independencia, sino que también se ganó un respeto forzado, un temor reverencial que ninguna otra especie había logrado inspirar. Se habían convertido en una potencia a tener en cuenta, una fuerza que había demostrado que la paz más duradera podía terminar en un instante si se subestimaba la capacidad de lucha de una especie que había sobrevivido a todo. La risa inicial de la humanidad resonó en la historia galáctica como un momento de inflexión, el sonido que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Una era en la que la humanidad, el perro dormido de la galaxia, había despertado. Y la próxima vez que los alienígenas pensaran en declarar la guerra, quizás lo pensarían 2 veces. Porque la humanidad siempre se ríe. Y esa risa es la señal de que están listos para luchar.